Grabando. Bien, pues como habíamos dicho, la mano izquierda es la que no actúa, sino que actúa la mano derecha y la izquierda es la que recibe esa transmisión de esa acción, ¿no? En el caso del evangelista de San Juan. Espérate. San Mateo aquí nos aparece representado en su mano izquierda con otro libro, es un libro que está cerrado y que a su vez sobre el libro aparece un ángel. Por lo tanto, podemos entender que el ángel es el inspirador de ese libro. Y por lo tanto, también podemos saber que el evangelista porta en la otra mano una cartela enorme, muy larga, que llega hasta el suelo. Y por lo tanto, a través de su evangelio, lo que este evangelista intenta es demostrar que la figura de Jesús era la figura esperada y que anunciaban las escrituras de la Biblia. Por lo tanto, es tan importante su mensaje que ninguna de las figuras alrededor suya, en los distintos doseletes, aparece. Es decir, aparece solo y veremos como en los demás profetas sí aparecen algunos de las figuras que reforzarán precisamente su significado. Vemos sobre el tímpano que tiene a su vez 10 aberturas, 10 doseletes, de las cuales 8, que está íntimamente relacionado con los templos templarios, son ángeles tocando diferentes instrumentos musicales que no conllevan mayor simbología. Y tan solo dos figuras aparecen, dos profetas que están mucho más elaborados y que supuestamente están hechas por Pedro Millán, ya que aparece firmado en su filasteria. Hemos de destacar que tanto esta como las otras cuatro puertas fundamentales que nos hablan de la vida de Dios están realizadas en barro cocido. Y están realizadas en barro cocido porque la Catedral de Sevilla está hecha en una piedra de muy mala calidad. Es una piedra que se trae de San Lucas, que es una piedra que contiene elementos salinos, lo que nosotros llamamos vulgarmente la piedra ostionera, y por lo tanto, estando en una depresión como se encuentra en la ciudad de Sevilla, que tiene mucha humedad, esa sal absorbe esa humedad, se dilata y produce pequeñas microgrietas dentro de lo que es la estructura de la piedra. Por lo tanto, afectaría a su calidad. Entonces, era tal elemento el elemento que se quería representar y de tal variedad y de tal calidad, recordemos que trabaja Mercadante y Millán, que era un escultor magnífico y sin embargo aquí figura como cantero, con lo cual debía de tener algún problema con la ley, que se decidió que fuera de barro cocido. Y por lo tanto, tanto la puerta del nacimiento como la del bautismo, que la hace Mercadante en barro cocido, pero después también las puertas del perdón, la puerta de la entrada en Jerusalén y la puerta de la adoración de los magos la hace Perrin también en barro cocido. En contraposición con la de la Puerta de la Asunción, que son mucho más modernas, que son de 1870 en adelante, que están realizadas con cemento Portland. En la investigación para el libro yo estuve buscando a ver quién fue el primero, si fue Gaudí en la Sagrada Familia, que usó el cemento Portland para la mayoría de las incrustaciones cerámicas y demás, porque además le hizo un jardín al dueño de la cementera Portland, ¿no? Y descubrí que fue precisamente Gaudí el que lo usó primero y que posteriormente lo usó el artista para hacer la puerta de la Asunción, pero que recibió multitud de críticas, como podemos ver en el documento número 61887 del viernes 22 de julio, en la que de 1887, en el que se formula una petición al Cabildo para la denegación de la misma y quitar y reformar las estatuas de la portada principal según el acta capitular de 1887. Y dice así, y leo textual: el señor García Valero dijo que había oído a varios artistas de reconocida competencia que las estatuas que estaban poniendo en la portada principal de esa iglesia no estaban arregladas. El arte y además era de pésimo gusto y creía su deber ponerlo en conocimiento del excelentísimo Cabildo para que pudiera tomar alguna resolución y por su parte pedía que se mandara a retirar las estatuas para que fuesen reformadas. El señor Deán, como encargado por el testador en invertir el legado destinado para la conclusión de la indicada puerta, dijo que también él había oído censurar la obra de la puerta principal y no había hecho caso porque todo cuanto en ella se había hecho y se estaba haciendo ha sido bajo la dirección del arquitecto don Joaquín Fernández y con la aprobación de la Academia San Fernando. Y respecto a las estatuas que se están colocando, solo tiene que decir que han sido encargadas al escultor
señor Berber, que es el mismo que hizo el medallón de piedra que está colocado sobre dicha puerta. Y sigue. Con lo cual nos encontramos que hubo una gran reticencia con respecto a lo que sería esa puerta y el material en el que se realizó. Comentar que Berber, que fue el escultor más barato y dentro de lo que cabe, el mejor dentro de lo que había, es el mismo autor de El Ángel Caído que se encuentra en el Parque de Retiro en Madrid. Y también decir que tuvo tan mala suerte este hombre que cuando estaba haciendo el frontón en piedra de la Puerta de la Asunción, perdió a la mujer y perdió 3 meses después al hijo, que están representados precisamente en esa puerta y que cuando veamos la Puerta de la Asunción indicaré en qué ubicación está tanto la mujer como su hijo, ¿no? Su hijo está representado como un angelito. Vemos el magnífico trabajo de detallista de Mercadante con la obra de barro cocido. También vemos que San Marcos aparece con un león alado a sus pies y con una filasteria. eh, Al igual que San Laureano, parece que tiene los ojos entornados, como meditando, recibiendo un mensaje, con la cabeza inclinada hacia uno de los doseletes que contiene una figura que está encapuchada y barbada, y que, según Eusebio, el obispo de Cesarea, podía ser San Pedro, porque Marco no fue discípulo directo de Jesús, y por lo tanto se atribuye a que su evangelio fue inspirado por lo que le contó Pedro. Por lo tanto, en la Catedral de Sevilla queda representada la figura de San Pedro chivándole al oído a Marco el contenido de su evangelio. San Lucas aparece también con el toro que lo representa en el tetramorfo y que realmente sería el sacrificio, ¿no? El toro representa el sacrificio de Zacarías a Dios, simbolizando dicha figura ese momento en el que Zacarías, cuando le dice que su mujer va a quedar embarazada, él no lo cree, él era un sacerdote de los pocos que entraban dentro de la parte noble del templo de Salomón, que eran los que tenían la función de quemar el incienso para gloria de Dios, y al negarse a creer que su mujer estaba embarazada, Dios lo castigó con que no pudiera hablar. Entonces esa paciencia y ese sacrificio que tuvo hasta que nació el niño, fue castigado por Dios, ¿no? En los dos celetes podemos ver que hay dos figuras, vamos, que hay figuras de dragones con objeto de dar precisamente validez a lo que allí está representado, ¿no? Porque el dragón, vemos que pone en la profecía de David, se cita, y cito textualmente: alabad al Señor sobre la tierra, vosotros los dragones y todos los abismos. Con lo cual veremos que se representa el dragón, pero que después se representa también el murciélago, lo veremos en otra figura. Vemos que los dos profetas que dijimos anteriormente de Pedro Millán son dos ancianos con pobladas barbas. Uno de ellos lleva la mano indicando hacia arriba, la mano izquierda, que es el gesto explicativo del maestro, pero que también podría significar la máxima de Hermes Trismegisto, que es lo que está arriba, es como lo que está abajo. Es decir, nos podría estar indicando que al entrar en el templo, en realidad lo que estamos entrando es en la representación terrenal de la Jerusalén celeste. El otro, sin embargo, se está mesando las barbas en señal de superación de las ofensas, de mesura, de raciocinio y atracción, con, además, ambos están descalzos, lo que indica que están por encima de las cuestiones de índole terrenal. Se encuentran además en un estadio muy superior al espectador que lo contemplan, y su firma, la firma de Millán, están en la filasteria, ¿no? Como además ellos están como cumplidores de las profecías del Antiguo Testamento. Vemos aquí la figura de un murciélago, ¿eh? Que este quiróptero está incluido entre las aves abominables del Levítico, que podemos entonces entender que la Biblia no se le da su carácter de mamífero, por lo tanto el conocimiento zoológico de la Biblia tiene sus lagunas, evidentemente, ¿no? Sino que se le contempla como un ave, y en el Levítico 11:19 y posteriormente en Isaías 2:20, que nos dice: aquel día arrojará al hombre a sus ídolos entre topos y murciélagos. Por lo que están representados aquí el murciélago por un lado y el dragón, que también fue arrojado al infierno, por el otro, y al lado de cada uno de estos dos profetas.
Los ángeles músicos, que no tiene mayor importancia, uno toca la vihuela, otro el salterio, otro el laúd, uno porta la cartela, en fin. Y a su lado hay un dragón sumiso, que veremos el papel importante que tiene ese dragón sumiso cuando analicemos la puerta del bautismo, que se encuentra justamente a los pies del Cristo recién bautizado. Vemos en el lado contrario uno que toca el aulos o oboe de doble caña, una gaita, dos tamboriles el último, y los ángeles portando cartelas, ya sabemos lo que significa, por lo tanto pasamos con mayor rapidez. Todo el conjunto está coronado con la figura de un serafín. ¿Y por qué es un serafín y no un ángel? Porque las alas le salen cruzadas del pecho, mientras que los ángeles le salen de la espalda. Además, el número de alas es importante a la hora de la representación de los distintos ángeles. En el libro analizamos todos y cada uno de los tipos de ángeles, qué función tiene, los tronos, los querubines, en fin. Por lo tanto, no vamos a entrar en mayor profundidad, solamente saber distinguir uno de otro. A la entrada, cada uno de los quicios de las puertas nos vamos a encontrar lo mismo, ángeles con cartelas. Estos son ángeles porque las alas las tienen detrás y tan solo tienen dos pares de alas. A ambos lados de las jambas de la entrada nos vamos a encontrar en las pilastras adosadas unos personajes que por precisamente el mal estado de la piedra opcionera no podemos identificar. Esto parecería como una especie de grifo, un personaje sirénido. Vemos la cola de pez, vemos las manos que recuerdan a las lagartijas, a los lagartos, vemos que la cabeza tiene unas largas orejas, pero el deterioro no nos hace identificarlo, igual que esta figura que parece que nos está enseñando sus partes pudendas. Podemos ver el trasero, podemos ver las piernas, los brazos y cómo nos muestra la parte trasera. Pero ya digo, no tenemos la posibilidad de poderla analizar en profundidad. También a ambos lados de la puerta se encuentran dos dragones custodios, que son las gárgolas, que ya hemos redundado en el significado de la representación. Y empezamos por la figura central del niño. El niño no se encuentra en un pesebre, se encuentra en un atanor alquímico. Vimos que estaban las 6 estrellas, vemos que la forma que tiene es igual que un atanor alquímico, es decir, un horno alquímico. Lo que serían las pajas en realidad parecen llamaradas de ese fuego alquímico, ya que en alquimia el fuego debe de estar permanentemente encendido para que se pueda producir todas y cada una de las fases, ¿no? Vemos que la posición del niño en este caso es sur-norte, es decir, su cabeza se encuentra en dirección a la luz. Aquí lo entienden como el sol, pero también se entiende como el oro alquímico, parte del proceso. Arriba nos encontramos, como dijimos anteriormente, un árbol cefirótico que está dividido en 5 y 5 y además de manera casi simétrica uno con otro. Sería representación de cada uno de esos ángeles cefiróticos cuyo nombre desarrollo aquí, que son Keter, Binah, Hotman, Geburah, Ezet, Zeret, Od, Nesat, Yesod y Malkut. Y vemos que son 5 y 5, por lo tanto representaría otra vez el número 5 de manera continuada. Pasamos a la figura de San José, que su propio nombre indica que es el que conoce las cosas, el que ha alcanzado la sabiduría y por lo tanto no porta ninguno de los atributos y durante mucho tiempo se ha pensado que podía no ser San José porque no porta ninguno de los atributos típicos de la iconografía de este personaje, como son la vara de nardo o el bastón reseco con una flor florecida como señal de que aún en su ancianidad podía dar su fruto. Porta un gorro frigio, lo cual la sublimación del erotismo, la parte masculina, la asunción del sacrificio. En este caso sí tendría sentido con relación a la Biblia porque hizo el sacrificio de seguir con María a pesar de que sabía que el hijo no era suyo. También es un símbolo de la persona iniciada dentro del arte de la alquimia y como portador de un conocimiento oculto. La figura de San José es muy interesante porque porta un cíngulo o un cinturón que tiene diferentes significados esotéricos. Primero, que está preparado para la acción o para cumplir una promesa dada. Vemos que refuerza el significado bíblico. También que cierra el círculo mágico de los hartos magos, marcando dos terrenos distintos. La parte superior, que es la parte del conocimiento del mago, y la parte inferior, que es la parte exterior, la parte más mundana, la parte más sexual, etcétera. Podemos ver que dicho símbolo está compuesto por 3 cuerdas, símbolo de la Trinidad, y el triángulo que forma son de 3 puntas.
Esto indica, este triángulo y este número 3 indica la cercanía del individuo que lo porta con el círculo divino. Pero además vemos que el pico de ese triángulo va hacia abajo, lo que indicaría que su lugar, su acción, su lugar donde va a desarrollar esa acción es terrenal. ¿eh? Observamos además que tiene las rodillas descubiertas, símbolo del enunciado, del iniciado, y que su trabajo opera en ambos campos, tanto el físico como el espiritual. La rodilla derecha simboliza al Padre, simboliza la autoridad. Podemos observarlo también en diferentes representaciones de dioses, tanto paganos como cristianos, en diferentes santos y demás. Y a su vez representa el poder no material, mientras que la rodilla izquierda representa a la madre, los poderes de índole material, lo matérico, la naturaleza, etcétera. Vemos aquí una representación del campo alquímico en el que la Virgen representaría el mercurio, la parte negativa, la parte de humedad que será absorbida por el azufre, que es el símbolo del hombre, que en este caso será representado por José, y cuyo objetivo es el oro alquímico, que es el que se produce aquí. Vemos que este triángulo que se forma podríamos interpretarlo como un compás abierto, es decir, un compás que está a 60 grados a punto de culminar la gran obra, que sería el 90 grados, que 90 grados como símbolo masónico representaría la escuadra, es decir, que todo está perfectamente hecho y terminado, y por lo tanto la escuadra representa al maestro, y también vemos que representaría el símbolo de Virgo, ¿eh? que representaría justamente el equilibrio, y también a la constelación de Libra. ¿eh? Por lo tanto, estaría reforzado con Virgo y Libra. En los evangelios apócrifos nos explican la presencia de este extraño personaje que se le denomina como oferente en las diferentes guías, pero que nos va a dar la pista el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, diciéndonos que, y cito textualmente, José preguntó a la mujer, cuando salió corriendo José en busca de una partera, preguntó a la mujer, te agradeceré que me des tu nombre. Y la mujer repuso, la mujer con la que se encontró camino de la búsqueda de la partera, ¿por qué quieres saber mi nombre? Yo soy Eva, la primera madre de todos los nacidos, y he venido a ver con mis propios ojos mi redención, que acaba de materializarse. Y al oír esto, José se asombró de los prodigios que venía siendo testigo. Es decir, podemos ver, ya después sigue el texto hablando de que los cielos se abrieron, que empezaron a llegar ángeles que cantaban la gloria y demás. Voy un poquito más rápido porque veo que estamos escasos de tiempo. Y entonces vemos que precisamente como parte de la iconografía de la puerta del nacimiento, ese coro de ángeles, veremos después cómo se explica en otros evangelios también apócrifos, ¿no? Esta figura nos da una pista fundamentalmente que primero porta un pañuelo que oculta su pelo, que el pelo representa la sexualidad y demás, y algunas culturas de carácter islámico lo consideran como una ofensa, como una incitación a la lujuria, lo que nos indicaría que al menos es una mujer casada o viuda. Y la ofrenda que porta nos recuerda a la iconografía clásica de María Magdalena, es decir, el ungimiento, y el ungimiento como sacrificio para completar su obra, ¿no? Un sacrificio necesario. A la izquierda vemos las figuras tradicionales del buey y la mula, pero estas están encerradas en un establo de pequeñas dimensiones y tienen en la puerta una aldaba. Esa aldaba lo que representa es que hay que llamar de manera muy determinada para adquirir el conocimiento. Ese buey y la mula no aparece en ningún evangelio canónico. Se hace mención a dichos personajes cuando San Francisco de Asís los recupera precisamente de un evangelio apócrifo que es el de Pseudo-Mateo, que nos dice: el tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en el establo y depositó al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. El buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Y estos mismos animales que tenían al niño entre ellos lo adoraban sin cesar. Entonces se cumplió lo que dijo por boca del profeta Habacuc: te manifestará entre dos animales, y José y María permanecieron en ese sitio con el niño durante 3 días. Por lo tanto, dieron cumplimiento a las profecías de Habacuc y de Isaías.
Encima del establo, donde se encuentra el buey y la mula, nos encontramos otra vez una rueda de personajes que bailan alrededor de un gaitero. El gaitero tiene una representación casi siempre de inducción mediante su música a la sexualidad y por eso se le representa siempre itilifálico, es decir, muy contento sexualmente, ¿no? Y lo podemos ver representado en pinturas de Holbein, incluso en el Bosco y demás. Estas 5 figuras, ¿eh? están coronadas por un ángel. Y ese ángel podemos verlo perfectamente en la similitud con lo que sería la rueda de la fortuna. Otro de los arcanos, el arcano 10. El arcano 10 es la perfección, la armonía del mundo. Entonces, estos 5 personajes podían también representar los 5 pétalos del loto, que representaría la evolución humana, o ese paralelismo con el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Si nos fijamos aquí, hay un angelote que está viendo la escena, que podría ser perfectamente el gaitero, y está coronada esa escena con a su vez otro ángel que está mirando fuera de la escena del nacimiento, no sabemos hacia dónde está mirando, ¿no? De nuevo vemos que aparece el 5. Si en vez de un círculo nosotros trabajáramos como si fuera, podría ser perfectamente un pentalfa del que ya hemos hablado con anterioridad en esta presentación. Igualmente podemos observar que las 3 figuras principales están cubiertas por sendas dovelas, cada una formada por 3 arcos ojivales. 3 por 3 son 9, lo cual representaría la obra terminada y conclusa, precisamente con el nacimiento del Salvador del mundo, ¿no? Y esto lo ajustamos a lo representado en el Evangelio árabe de la infancia, también otro Evangelio apócrifo, donde se nos narra, y en aquel momento llegaron unos pastores y encendieron una gran hoguera y se entregaron a ruidosas manifestaciones de alegría, y aparecieron unas legiones angélicas que empezaron a alabar a Dios y los pastores también lo glorificaron, como vimos en otro evangelio apócrifo anterior. Por último, como he dicho anteriormente, el ángel vemos que es totalmente ausente, porta una cartela, pero es totalmente ausente a lo que allí está ocurriendo abajo. Y por último, también podemos observar, sin ningún significado oculto, o al menos no se lo he podido desentrañar, la imagen de un pueblo que se supone por la cercanía a la escena que debe de ser Belén, con todo tipo de personajes, uno sobre las almenas, otro fuera de su casa, incluso soldados apreciando la escena. Curioso es el número de personajes, ya que son 13 personajes, ¿no? Si nos fuéramos al número 4, sería representación de la Trinidad más la divinidad única, etcétera. No quise entrar porque al no verle un significado profundo, no quise entrar a analizar cada uno de ellos. Y además por el deterioro que podemos observar en la fotografía, que es un deterioro ya bastante avanzado. Podemos ver incluso aquí parte de las rejillas para poder soportar el peso y para que no caiga, que se le pusieron en su momento. Y después, eso sí, en otras puertas veremos los diferentes capiteles alquímicos y demás, que son 26 capiteles entre la puerta de la Concepción, la del Príncipe, con fábulas de Esopo y demás. Y ya está. Podemos ver algunos de los 200 dibujos que se han hecho. Los voy a ir pasando para todas las puertas, ¿no? Es decir, son dibujos de cada una de las puertas y su representación, que después cuando se haga la presentación, si se hace, pues veremos y explicaremos qué significa cada una de ellas y por qué están ahí representadas, ¿no? Vemos aquí los capiteles alquímicos, vemos otras figuras, San Ligorio era anteriormente, su representación, su iconografía, el hermano gemelo de Jesús, en fin. La Catedral de Sevilla es que es inabarcable, tiene tal cantidad de simbología, de significado, de simbolismo que no es muy difícil de poder desentrañar todas y cada una de las partes que lo componen. Voy pasando rápido para que ya os digo que en el libro se analiza todas y cada una de las figuras y su posible significado. Y próximamente, si con vuestra venia y si así lo autorizáis, pues hablaremos del hombre verde. Es un personaje que aparece en todas las iglesias, catedrales, conventos y que tiene una carga profunda. Además, un personaje que viene desde la India y que tiene una antigüedad que supera los 8 o 9 mil años. Y sin embargo pasa a ser un baluarte de la representación
de la defensa de la Iglesia y de la fuerza de la naturaleza como un Dios primigenio. Adelantar que es el hijo de Lilith y del arcángel Samael, pero ya eso lo hablaremos en su momento con la presentación. El libro lo podéis comprar en la Catedral de Sevilla, en fin, en los diferentes sitios. Quedo a vuestra cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis comentar. Pues espera que no estoy compartiendo el vídeo. Ahora, ¿qué? Yo Comentarme, ¿os ha tenía, aburrido mucho? ¿qué va? Súper interesante. ¿Qué? Increíble. Hombre, es que De lo que sé. el libro está pensado como una guía visual, es decir, la idea es que cuando nos enfrentemos a la puerta nos pongamos delante con el libro y vayamos viendo qué significa cada cosa para hacernos una idea del verdadero significado que tiene, ¿no? Entonces, pues José claro, Luis, yo tengo varias preguntillas, si venga, me dime. permite. Claro, hombre, Mira, por favor. página sangre, ¿qué significa? ¿El qué? A la página Página sangre. sangre. Significa, tú habrás visto libros de arte en general que abarca toda la página, la imagen. Eso es una página sangre. Es decir, cuando vemos por qué el libro de arte y no hay ni una sola línea en blanco, no hay márgenes. Abarca de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Toda la imagen cubre la página. Eso en impresión es carísimo. Es una de las cosas que es más cara porque no se respeta un margen. Entonces hay que ampliar y hay que cambiar a la hora de la impresión, hay que ir cambiando los márgenes y demás. Era importante que las 50 y tantos santos de la Puerta de la Asunción, son 49 y después otras 5 o 6 que hay por ahí, fueran representados a su tamaño, ¿no? Y dándole la importancia. Igual que cada una de las puertas están en desplegable, es decir, en la primera tirada original, en la primera edición, se despliegan y con objeto de que podamos ver el tímpano de la puerta con mayor detalle. Entonces está hecho a doble página y desplegable. Ujú. ¿Qué quería Otra hacer una? pregunta, Dime. el nombre del libro, José Luis, ¿te importa repetirlo, por favor? Claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla. Además aparece en la grabación la portada. Es el tercer libro que se ve. Y ahora estoy liado con el de la guía hermética de la Catedral de Sevilla. Y el siguiente será la claves herméticas de las vidrieras de la Catedral de Sevilla o las claves alquímicas de la Catedral de Sevilla. Pues esa pentalogía puede acabar siendo 6 libros tranquilamente. Ujú. Mm, que, Y otras dos preguntillas, que venga, las que los quieras, dragones y los murciélagos, ¿qué suelen representar? pues representan los animales del infierno, supuestamente, aunque el dragón tiene diferentes tipos de interpretaciones. En la religión cristiana incluso llega a ser representado la figura de Jesucristo con la figura del dragón, pero también se representa con la figura de la serpiente. Entonces, porque hay un pasaje de la Biblia en la que se dice, serás colgado del madero más alto, y entonces se establece un paralelismo con la crucifixión de Jesucristo. El murciélago, como animal de la oscuridad, también se relaciona con el diablo, pero sin embargo en la religión islámica se le considera como uno de los seres que trae buena suerte, que en fin, y también hay una historia muy bonita, si nos queda tiempo la contaría sobre el murciélago, que es que un día Dios pidió a todas las aves, porque tenía frío, pidió que le dieran una pluma. Entonces todas las aves, a regañadientes, le fueron dando una a una cada una sus plumas. Pero el murciélago, que también tenía plumas, fue el más generoso y se arrancó todas las plumas y se las dio a Dios. Y entonces empezaron a burlarse tanto las aves como los mamíferos, porque él podía estar dentro del grupo de los mamíferos o dentro de las aves, ¿no? Empezaron a burlarse de él y entonces Dios se apiadó del gesto tan generoso que había tenido y le hizo el rey de la noche, para que nadie se riera de que no tenía plumas y demás. Y entonces él es el único que vuela por la noche con absoluta seguridad. Es un texto muy bonito, la verdad que a mí
me causó mucho cariño. Ya cuando veo un murciélago ya no me produce, a pesar de lo del COVID y demás, ¿no? Ya Más no, preguntas. ya no confía en el murciélago. Claro. Más preguntitas, Ya no se venga. confía. Más preguntas. Yo tenía ya apuntadas esas cuatro son las únicas que se me habían quedado por ahí un poquillo. Los demás todo súper clarito y súper Lo he bueno. intentado siempre, yo intento que llegue al mayor número de personas. Suprimo muchas cuestiones de simbología alquímica porque yo mismo no soy un experto en alquimia. Tuve que leer muchos libros para poder hacer la interpretación de los capiteles alquímicos, que es muy interesante. Estos se encuentran en la puerta de la Concepción y en la puerta del Príncipe, que no tiene decoración alguna. La puerta del Príncipe nada más que hay una figura que se trajo del altar mayor, pero que no tiene mayor interpretación. Lo importante son los capiteles. Cuando tú ves dos dragones peleando entre sí, pues lleva un significado alquímico muy determinado, un momento muy determinado del cambio de la materia deleznable a la noble, ¿no? Y es interesante porque todo eso está ahí. Es decir, mucha gente me pregunta, dice, bueno, ¿y un conocimiento tan pagano, por qué está en la catedral? Digo, pues porque es lo único que perdura a lo largo del tiempo. Mira, algún día cuando haya una llamada solar, todo esto, todo desaparecerá. Es decir, perderemos toda la parte informática, en fin, pero lo que está escrito en piedra está. Y eso perdura, fíjate, la catedral desde 1430, que se empezó con las canteras, hasta ahora, pues han pasado ya 6 siglos, casi. Y ahí está. Y está para el que lo quiera o sepa o pueda entender lo que está allí. Yo lo único que intento es que la gente cuando lo vea entienda un poco más, que comprenda y valore lo que llevan las catedrales. Las catedrales son libros en piedra que nos cuentan una historia. Incluso la catedral de Gaudí tiene una interpretación simbólica, aunque Gaudí era masón y es una, más que una catedral, es un templo masónico en el que hay multitud de figuras, los camaleones, los lagartos, los caracoles, que los tengo la mayoría de ellos dibujados, porque algún día, si tengo fuerza y la pata me lo permite, pues me gustaría escribir precisamente el libro sobre las gárgolas de la Sagrada Familia, ¿no? Y explicar un poco cuál es el significado de la parte externa, porque una cosa es la parte externa, la parte que está al pecado, la parte que está fuera del templo, y otra cosa es la parte del templo, que es la Jerusalén celeste que hemos hablado, que además tiene unas proporciones muy determinadas y que va en proporción a lo que era el antiguo templo de Salomón. Por eso interpretamos que la puerta de entrada tiene las columnas aquí y Boaz, que en este caso son dos tortugas. En el caso de la Sagrada Familia son dos tortugas que soportan dos columnas, aquí y Boaz, que además son huecas esas columnas y que por la boca de las tortugas se expulsa agua. Y son tortugas, una de tierra y otra de mar, lo cual ya nos está hablando de dos elementos básicos en la catedral de nuestra, la Sagrada Familia. Ujú. Más cositas. Pues nada, ¿qué Venga, tiempo nos queda, Isma, cariño? Pues yo, 6 yo minutos corrí a hoy. contar. Ah, Uno, está bien, está bien. pues 6 nada, a minutos. Pues muy preguntar. bien, Yo es que he va muy acelerado bien. porque Muy bien. pensé que no me iba a dar tiempo y A dar tiempo. claro. Venga, Inma, tú no has preguntado nada. No, es que me ha parecido muy interesante, la verdad. Sí, hombre, es que el problema es que no vemos. O sea, miramos, pero no vemos. No observamos. Claro. Y es importante ver. En realidad podemos transponerlo a todo, a la vida, ¿no? Vamos por la vida y no vemos. Miramos, pero no comprendemos. Y entonces es importante porque es un lenguaje que se ha ido perdiendo, que tiene unas claves muy determinadas y que realmente enriquecen la visión que podamos tener de esos monumentos. Ujú. Vamos así, vamos como los caballos que Sí, vienen hacia adelante y no observamos lo que llevamos tenemos. nuestra orejera y ya está, y no hay manera, vamos, venga, para allá, y con prisa siempre, y con... yo una de las cosas que más me gusta cuando voy de viaje o cuando estoy un poco depre, que también uno se deprime, es ir a la catedral. Es como una pila, ¿no? Te recarga la energía, porque siempre están hechas en lugares de poder, con una estructura muy determinada, con un estudio numerológico muy determinado, con una ubicación muy determinada. Casi todas están en líneas fuerza, líneas ley de la Tierra, son las venas del dragón,
ya que hemos preguntado antes por el dragón, la Tierra está rodeada por un gran dragón, que es el que lleva las fuerzas del universo, el que hace de catalizador del cielo con la Tierra, etcétera. Y esas líneas ley, esas líneas de fuerza las podemos trazar precisamente aquí en España con una figura muy determinada y en Francia con otra figura muy determinada, que sería parte de la arqueoastronomía, ¿no? Y eso conlleva una serie de figuras de no solo de carácter astrológico, sino también de carácter misterioso, por llamarlo de alguna forma, aunque mi campo no es el campo del misterio, pero que tiene su posible interpretación. Y a mí lo verdaderamente misterioso me parece la historia, el conocimiento ese oculto, el lenguaje de los pájaros, que era como se le denominaba el conocimiento hermético, y es interesante. En cierta manera aprendemos a cantar, ¿no? Para mayor gloria de Dios, conociendo ese lenguaje. Y es importante tener, dedicar aquí en nuestro canal desde el corazón, tener este rinconcito para, en este caso, tenemos a José Luis Munuera, una persona que desde el corazón entrega todo lo que puede y más nos consta. Hoy lo tenemos aquí con un pequeño accidente que ha tenido, con la piernecilla que la tiene ahí. Sin embargo, no ha faltado nuestra cita y lo ha Pero, hecho hombre, con pura entrega y puro amor. Y eso es muy bonito. Recordar siempre que el conocimiento es poder. En la ignorancia nos perdemos. Entonces, todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea. claro, es importante, verá, lo poquito que yo sepa, comunicarlo es importante, porque abre vías a otras cosas. Cualquier persona que a lo mejor desconozca, que sea de mi ciudad, de Sevilla, y desconozca lo que significa cada una de las puertas, está en cierta manera desconociendo parte de su identidad. Y es importante poderlo comunicar porque ese conocimiento es transportable a otro lugar, es decir, se puede transportar a cualquier otro tipo de representación porque son símbolos que vienen con nosotros desde la época de las cavernas, ¿no? La espiral, el hombre pájaro, el hombre pez, son personajes que aparecen a lo largo, están representados en las cuevas y están representados en todos y cada uno de los momentos, como la figura del hombre verde que veremos, si Dios quiere, en un par de semanas. Son personajes que aparecen a lo largo de toda la historia y que nos acompañan casi desde que el hombre tiene conocimiento. Por lo tanto, son pequeños avatares que nos van indicando un camino. Y conocerlo es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra base, nuestro origen, y es importante. Yo entiendo que es complicado porque muchas veces cualquiera puede sonreírse de medio lado y decir, esta gente es tan loco. No, lo vemos desde el punto del conocimiento académico, ¿eh? No entro en temas de misterio de fantasmas, aunque me apasiona, pero no entro en esas cosas, ¿no? Ni en los ovnis he visto unos pocos, pero no entro en eso. Yo prefiero el tema racionalizarlo y poder comunicarlo y hacerlo sencillo para que el público pueda disfrutar con ello y de ello. Además, yo creo que a mucha gente de los que nos ven a lo mejor le pasan como a mí me pasaba. Yo miro con muchísimo cariño estos programas que nos dedica, que nos hace José Luis Munuera. Pero yo cuando era pequeña, a mis padres le encantaban de que fuéramos de viaje a visitar ciudades, a visitar Ah, pueblos. Y me acuerdo que lo primero que hacíamos, nada más que llegábamos a un sitio nuevo, era, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A visitar la iglesia. A claro. visitar la iglesia, a visitar el monumento tal, a visitar... Y lo mirábamos todo con fascinación, con Claro. una... Es que ahí, por con- desgracia, durante muchos años, y digo por desgracia, no porque tenga nada en contra de la iglesia, todo lo contrario, sino que, por desgracia, estaba allí el conocimiento, porque durante muchos años el conocimiento estaba vedado al vulgo, al público en general, y solamente se guardaba en las abadías, en los monasterios, en las iglesias, y se hacía de manera que fuera legible para gente que no tenía una formación cultural. Gracias a Dios eso se ha liberalizado, y parece mentira que en la época en la que tenemos más acceso al conocimiento, la juventud se ha vuelto reacia a leer y adquirir ese conocimiento. Ahora todo es copia-pega, todo está en Wikipedia y no